Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, el objetivo de este video, ¿sí? Es hacer una especie de introducción, de presentación del primer capítulo que ustedes tienen que leer para Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado del libro de Luis Alberto Romero, de Breve Historia Contemporánea, que es el capítulo 6, ¿sí? ¿Por qué acá voy a hacer una introducción a este capítulo y no voy a explicar el capítulo? Porque como ustedes saben, o si no saben, bueno, imagino que saben porque ya ha arrancado la cursada, ¿no? Este primer cuatrimestre ha habido un cambio en la bibliografía, ¿no? De Luis Alberto Romero. Ya no es el libro Breve Historia Contemporánea entero desde sus orígenes, 1880, hasta la caída del gobierno de la Rúa. Ha habido un cambio en la bibliografía, ha cambiado el programa de manera integral de la materia y por lo tanto ahora comienza en 1966, no comienza en 1880. Por lo tanto, hay una especie de vacío entre el inicio y lo que pasó anteriormente, ¿no? Porque ustedes van a ver que en el libro se nombran autores importantísimos de la política argentina como Perón. Ustedes, por ejemplo, ahora no han visto los primeros dos gobiernos de Perón desde el 46 al 55. Se nombran referentes importantes como el Partido Radical y ustedes no han visto cómo llega el Partido Radical al gobierno en el año 1916. Por lo tanto, lo que voy a realizar en estos minutos es una especie de introducción para que sepan dónde estamos parados en el año 1966. Sin lugar a dudas, el año 1966 inicia con la llamada Revolución Argentina. La Revolución Argentina, ¿no? Fue aquella dictadura comandada sobre todo por el primer presidente, Juan Carlos Onganía, el Onganiato, que luego va a ser sucedido por el presidente Livingston y posteriormente por el último presidente de la Revolución Argentina, que fue Alejandro Lanusse, ¿no? Ahora bien, yo no voy a centrarme en estos tres gobiernos, sino que me voy a centrar en la causa y el origen de la Revolución Argentina, el origen de esa dictadura, porque si ustedes no logran comprender el contexto que explica que se haya elegido principalmente esta fecha para iniciar esta nueva impronta de la materia y no otra, bueno, no se va a entender probablemente el desarrollo del capítulo, ¿sí? Hay que entender que, ¿cómo llegamos al año 1966 y a ese golpe de Estado? Hay que entender que desde el año 1955, cuando cae precisamente el gobierno de Juan Domingo Perón, la arena política argentina estuvo denominada y estuvo dominada por lo que se caracterizó como el periodo de el empate. ¿Qué fue el empate de 1955 a 1966? El empate es un periodo que se refiere a la lucha entre el peronismo y el antiperonismo, ¿no? Es decir, para los vencedores de la dictadura del 55 había que excluir al peronismo de la vida política. Esto hace que caiga el gobierno de Perón con un golpe de Estado en el año 1955 y Perón desde el exilio, ¿no?, dispute también el liderazgo de su fuerza política. Por lo tanto, nosotros tenemos que del 55 hasta el 66 hay muchísimos gobiernos que están completamente condicionados por ese conflicto entre el peronismo y el antiperonismo. El gobierno del doctor Frondizi, el gobierno de José María Guido, el gobierno de Ilia, hay internas incluso dentro de esas fuerzas militares como azules y colorados. ¿Tengo que saber yo para el examen todo eso? Ilia, Frondizi, no, pero si yo no logro comprender esto, no voy a entender nada, no voy a entender por qué se arranca en el 66, por qué cuando lean el capítulo esta dictadura inicia con un shock autoritario. No voy a entender, si yo no logro entender el contexto, no voy a entender por qué el peronismo está proscripto. ¿Por qué el peronismo vuelve recién en 1973? Bueno, si yo no logro hacer toda esta introducción, probablemente no se entienda absolutamente nada de este capítulo, ¿sí? Repito, si yo no logro entender qué causas originaron el golpe del 66, probablemente esté un poco desorientado con la materia y cueste mucho. Ya de por sí leer un libro de esta magnitud es difícil, imagínense sin ningún tipo de contexto, ¿no? Entonces yo tengo que comprender que desde el año 1955 hasta el 66 la Argentina vivió momentos de mucha inestabilidad institucional donde las Fuerzas Armadas eran un actor fundamental de esa vida política. No por nada vuelven a tomar el poder en el año 1966. Recuerde que la Argentina tiene 6 golpes de Estado en todo el siglo XX, el 30, el 43, el 55, el 62, el 66 y el 76, ¿no? Por lo tanto, este golpe no es una novedad, sino que, obviamente por diferentes razones, pero las Fuerzas Armadas y los golpes de Estado han sido recurrentes
en la historia argentina del siglo XX. ¿Sí? Otra cosa muy, pero muy importante a tener en cuenta es el contexto de este golpe. Nosotros estamos en el año 1966. Estamos en el año 1966. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo previamente a todo este periodo? ¿Qué está sucediendo en el mundo previo a 1966 que también explican este golpe de Estado? No por nada el capítulo se llama Dependencia o Liberación. Ya lo van a ver cuando lean el capítulo. Recuerden que este video es una introducción para que se entienda. No estoy desarrollando el capítulo, sino que estoy introduciéndolos en el capítulo. Recuerden que desde la Segunda Guerra Mundial, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente el mundo, así a grosso modo, queda dividido en dos ejes. Es un mundo bipolar, la famosa Guerra Fría. Por un lado los Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. ¿Qué fue? ¿Qué fue la famosa Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, militar e ideológico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial se disputan el liderazgo del mundo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué Guerra Fría? Porque nunca hubo un enfrentamiento directo, entre las dos potencias. Siempre se enfrentaron a través de terceros actores, por eso fue una guerra fría, nunca se enfrentaron directamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la guerra de Corea, mientras uno apoya un bando, el otro apoya otro bando, en el caso de la guerra de Vietnam, así puedo nombrar infinitos conflictos, Afganistán, etcétera, 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 ¿no? Pero por eso es la Guerra Fría, un enfrentamiento político, económico, militar e ideológico entre dos modelos, el modelo capitalista de los Estados Unidos y el modelo comunista de la Unión Soviética, ¿no? El mundo se divide en dos polos y eso es muy importante. ¿Por qué yo hago esta introducción? Porque acá hay que preguntarse, y por eso se explica toda esa cantidad de golpes, ¿qué papel va a jugar América Latina en este contexto de la Guerra Fría, ¿no? Recuerden que América Latina había estado, ¿no?, sacudida por muchos gobiernos nacionalistas, populistas, como el caso de Perón, Vargas, ¿no?, que las relaciones con los Estados Unidos no eran del todo fluidas, al menos en el caso de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Bien, y hay que entender cómo afecta la Guerra Fría a América Latina. Y sin lugar a dudas, un punto fundamental de la Guerra Fría fue en el año 1959 la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, que una vez consumada, ¿no?, que derriba la dictadura de Batista, una vez consumada por esos jóvenes como los hermanos Castro, ¿no?, el Che Guevara, entre otros, donde había una mezcla, ¿no?, muy heterogénea de grupos que derribaron a la dictadura de Batista, desde intelectuales, jóvenes oficiales, ¿no?, campesinos, etc. También dirigentes políticos. La Revolución Cubana al principio fue abrazada por todo el continente, ¿no?, tanto a la izquierda como a la derecha, desde los socialistas, los socialdemócratas, los liberales, pero la Revolución Cubana pronto va a tomar una connotación distinta. ¿Por qué? Después de unas idas y vueltas, ya bien entrados los 60, los 61, Cuba se va a alinear fuertemente bajo la esfera soviética, bajo la esfera de la Unión Soviética, ¿no? Y por lo tanto, esto tiene un rol fundamental para explicar el efecto de la Revolución Cubana en América Latina. ¿Por qué? El hecho de que Cuba y la Revolución Cubana se pronuncie a favor del comunismo y bajo la esfera soviética es y representa una gran preocupación para los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora para los Estados Unidos ya el comunismo, que es eso que hay que combatir en un contexto de guerra económica, política, económica, ideológica, política, no está en los países del Pacto de Varsovia o de la Unión Soviética, sino que ahora está en el continente americano, ¿no? La famosa frase, se ha parafraseado mucho, estas frases tienen diferentes significados, ¿no?, pero el peligro de que se reproduzcan 1000 Cubas en América Latina, ¿no?, que la expansión de la Revolución Cubana
aliente diferentes tipos de movimientos insurreccionales en contra del orden establecido, ¿no? Por lo tanto, los Estados Unidos, tan profundamente alarmados por el curso, ¿no?, que ha tomado la Revolución Cubana, esto va a ser un cambio fundamental en la Guerra Fría y en lo que concierne al continente americano. Recuerden que Breve Historia Contemporánea de la Argentina, como su título lo indica, es su historia argentina, pero la Argentina no es una isla en medio del desierto ni es un país, ¿no?, que queda en Marte, sino que claramente está, ¿no?, dentro de un contexto que en este caso es América Latina. Bien, ¿y cómo va a afectar este peligro, ¿no?, que Estados Unidos presiente con la Revolución Cubana? A través de lo que los Estados Unidos denominaron la doctrina de seguridad nacional. O sencillamente DSN, la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué fue la doctrina de la seguridad nacional? La doctrina de la seguridad nacional, como su nombre lo indica, es una doctrina, es un conjunto de medidas llevadas a cabo por los Estados Unidos cuyo objetivo es, insisto, no se puede entender esto si no se entiende que el mundo está sacudido por la Guerra Fría y que la Revolución Cubana fue un punto completamente álgido de esa guerra, ¿sí? Según la doctrina, ¿qué es lo que se pretende hacer? Combatir al comunismo. La doctrina de seguridad nacional tiene un objetivo bien claro, que es combatir al comunismo. Ustedes lo han visto, imagino que ya lo han estudiado a esta altura, e incluso lo hemos debatido en uno de los videos, si no fue el anterior, fue el anterior al anterior, en uno de estos videos publicados aquí en este canal. Recuerden que desde la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos intentos de combatir el comunismo a través del Estado benefactor keynesiano, por ejemplo, con un capitalismo más amigable y bla, bla, bla. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta doctrina de seguridad nacional? ¿Qué tiene de distinto la doctrina de seguridad nacional respecto a todo lo otro que se había dicho anteriormente? La doctrina de seguridad nacional fue una estrategia, insisto otra vez, llevada a cabo por los Estados Unidos, que planteaba sobre todo la siguiente cuestión. Se debe poner el énfasis sobre la seguridad, y esa seguridad debe ser entendida como una seguridad que se alcanzará cuando se extermine, abro las comillas, el germen del comunismo. La doctrina de seguridad nacional tiene su puntapié principal en las Fuerzas Armadas de la América Latina, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la doctrina de seguridad nacional? Ya no hay fronteras terrestres. Las Fuerzas Armadas no tienen que preocuparse por las fronteras terrestres. No deben preocuparse por las fronteras de un país. No, ya no interesan las fronteras terrestres. Ahora, lo que hay son fronteras ideológicas. Si ya no hay que preocuparse por enemigos externos, por enemigos que ataquen las fronteras, ahora hay que preocuparse por, según la doctrina de seguridad nacional, aquellos enemigos que ataquen las ideas, como, según ellos, es el comunismo. Ahora las fronteras no son terrestres. Las Fuerzas Armadas ya no deben preocuparse por proteger las fronteras terrestres, ahora tienen que proteger las fronteras ideológicas. En ese sentido, la doctrina de seguridad nacional plantea que hay que combatir a qué. Si las fronteras no son terrestres, no hay que temerle a un enemigo externo. Hay que combatir el qué, el enemigo interno, según ellos. ¿Cuál es el enemigo interno? El comunismo. Para la doctrina de seguridad nacional, cualquier tipo de actividad, ya sea estudiantil, ya sea intelectual, ya sea obrera, que ponga en peligro la seguridad nacional, que ponga en peligro el status quo, que ponga en peligro el orden vigente, va a ser entendida como una acción subversiva o a favor del comunismo. Por lo tanto, la doctrina de seguridad nacional entiende que las Fuerzas Armadas, junto con los Estados Unidos, deben estar comprometidas en esta doctrina. ¿Qué es lo que busca la doctrina de seguridad nacional? Combatir al comunismo y demás, y fomentar los valores católicos y occidentales.
occidentales obviamente de Occidente, que es el bando a favor de los Estados Unidos en contra del este soviético. Y la Iglesia tiene mucho que jugar en esta doctrina de seguridad nacional, porque bueno, siempre los sectores más ortodoxos del catolicismo han sido enemigos acérrimos, ¿no?, del comunismo, a pesar de compartir ciertos rasgos como el nacionalismo, ¿no? Recuerden que para gran parte de la doctrina marxista y comunista, la Iglesia no es un impedimento a la revolución, ¿no? Parafraseando a Marx, bueno, la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Por lo tanto, la doctrina de seguridad nacional va a tener ese objetivo fundamental: utilizar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas para fomentar los valores occidentales y católicos y delegarles la tarea de combatir al enemigo interno. Todo esto es fundamental para entender por qué ocurre ese golpe del año 1966, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque claramente en ese contexto la democracia no es lo más importante. Por eso cae el gobierno del presidente Ilia, que ustedes no tienen que ver, pero si yo no entiendo eso no voy a entender este capítulo. No importa la democracia, importa la seguridad. Y si la seguridad hay que asegurarla con un gobierno fuerte, un gobierno militar, bueno, lástima por la democracia, ¿no? Como bien dice Luis Alberto Romero, la democracia era vista como un lastre para la seguridad. Primero la seguridad y el resto se verá después. En ese contexto es que inicia este golpe de Estado. Si yo no comprendo esto, no voy a comprender absolutamente nada del capítulo, de lo que sigue y demás. Sí, voy a citar un ejemplo nada más para seguir finalizando este video. Según Luis Alberto Romero, estamos en este capítulo 6, el gobierno de Onganía comienza con un shock autoritario. Bien, si yo no entendí todo lo anterior, no voy a entender por qué la necesidad de empezar el gobierno, que es un shock autoritario. Mano dura, fuerza, represión. ¿Por qué? Si yo no entiendo que esto va en línea con la doctrina de seguridad nacional, no comprendo por qué la necesidad de iniciar con mano dura, con un shock autoritario, ¿no? Se intervienen los sindicatos, se intervienen y se clausuran los principales partidos políticos, todos los partidos políticos, no los principales. Se cierra el Congreso, se crea un estatuto de la Revolución Argentina y ese estatuto se lo adosa a la Constitución Nacional. Y sobre todo esta es la parte que más me interesa. Se produce la famosa Noche de los Bastones Largos. ¿Qué fue la Noche de los Bastones Largos? Una brutal represión del gobierno en todas las universidades del país, pero principalmente en la Universidad de Buenos Aires. ¿Contra qué? Contra estudiantes, profesores, investigadores. ¿Por qué? ¿Por qué este objetivo de reprimir duramente a la universidad? El gobierno de Onganía termina con la época gloriosa de la Universidad Argentina, que había sido del 55 al 66. ¿Por qué? Porque entendían estos sectores que allí en la universidad estaba el ¿qué? El germen del comunismo. Para estos sectores del poder, la universidad era una madriguera marxista. Si yo no entiendo por qué este ensañamiento contra el comunismo, si yo no entiendo la doctrina de seguridad nacional, no voy a comprender por qué este gobierno lleva adelante estas acciones, ¿no? Otra cosa, además del shock autoritario, ¿qué hace el gobierno de Onganía? Clausura los prostíbulos. ¿Y qué tienen que ver los prostíbulos con el comunismo? Ahí está el ideal católico, ahí está la huella de la Iglesia Católica. ¿Qué otra cosa hace el gobierno de Onganía? Por más que parezca mentira, no es mentira. El largo de las minifaldas, se controla el largo de las minifaldas en las mujeres. ¿Por qué? Otra vez, eso va en contra de la purificación católica. ¿Qué otra cosa se prohíbe en los hombres? El uso del cabello largo. ¿Por qué? El cabello largo en los hombres es visto como un signo subversivo, ¿no? En contra del orden. Bueno, si yo no entiendo toda esta introducción que acabo de hacer, no voy a entender nada del capítulo 6 de Romero. Así que bueno, espero que esta introducción, así a grosso modo, imagínense que esto en los cursos de ICSE, cuando estaba el material, me llevaba 20 clases y acá un video de 12 minutos, 15, 20, ¿no? Entonces una introducción a grosso modo. Pero es muy importante tener todas estas cosas en la cabeza cuando empiezo a estudiar el material de Luis Alberto Romero. Así que bueno, eso ha sido todo y muchas gracias.